Bien, quiero compartirte una palabra. ¿Estás preparado? ¿Preparada? Bien, pero te quiero contar una historia primero. ¿Querés que te cuente una historia? ¿Sí? Había una vez, te voy a contar una leyenda, la leyenda del hacedor de círculos. ¿Me seguís? ¿Sí? Bien. Dice así: los niños pequeños danzaban bajo el fuerte aguacero como si fuera la primera vez que vieran llover. Espérame, conténtanos. Y lo era. Sus padres levantaban la cabeza, abrían la boca y tomaban de las gotas de lluvia como si se tratara de libaciones, y lo eran. Cuando no ha llovido en más de un año, las gotas de lluvia son como diamantes que caen del cielo. Lo recordarían para siempre como el día en que los relámpagos aplaudieron al Todopoderoso, el día en que saltar por los charcos se convirtió en un acto de alabanza, el día en que nació la leyenda del hacedor de círculos. Corría el siglo I a.C. y una devastadora sequía amenazaba con destruir a toda una generación, la generación anterior a Jesús. El último de los profetas judíos había muerto cerca de 400 años antes. Los milagros eran unos recuerdos tan distantes que parecían falsos y no se escuchaba a Dios por ninguna parte. Pero había un hombre excéntrico, sabio, que vivía fuera de los muros de Jerusalén, que se atrevió a orar de todas maneras. Se llamaba Joni. No Coqui, Joni se llamaba. Y aunque el pueblo ya no podía escuchar a Dios, él sí creía que Dios aún lo podía escuchar a él. Cuando llueve con frecuencia, la lluvia no es un pensamiento principal, pero durante una sequía es en lo único en lo que se piensa. Y Joni era la única esperanza del pueblo, famoso por su capacidad para orar pidiendo lluvia. Sería aquel día, el día, cuando Joni se ganaría su apodo. Con un cayado de 1,80 m en la mano, ponele, Joni comenzó a girar como si fuera un compás de matemáticas. Su movimiento circular era rítmico y metódico. 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Nunca alzó la mirada mientras la multitud lo observaba. Después de lo que parecían horas, pero solo habían sido unos pocos segundos, Joni se paró dentro del círculo que había trazado. Entonces cayó de rodillas y levantó las manos al cielo. Con la autoridad del profeta Elías, que había hecho que cayera fuego del cielo, Joni llamó a la lluvia para que cayera. Señor del universo, juro ante tu nombre que no me voy a mover de este círculo hasta que estos tus hijos no vean tu misericordia. Aquellas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espina dorsal de todos los que lo pudieron oír aquel día. No era solamente el volumen de su voz, era el tono de su autoridad. Sin señal alguna de duda, aquella oración no se había originado en sus cuerdas vocales. Como el agua que brota de un pozo artesano, las palabras fluyeron desde lo más profundo de su alma. Su oración era decidida pero humilde, confiada pero mansa, expectante sin ser arrogante. Y entonces sucedió. Al mismo tiempo que su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia comenzaron a descender a la tierra. Una exclamación entrecortada recorrió a los miles de personas que se habían congregado rodeando en círculo a Joni. Todos los rostros se alzaron al cielo, mientras las primeras gotas de agua descendían de lo alto, pero Joni permanecía con la cabeza inclinada. La gente se regocijaba con cada gota que caía, pero Joni no estaba satisfecho con una simple llovizna. Arrodillado aún dentro del círculo, Joni levantó la voz por encima de las exclamaciones de celebración. Señor, yo no oré por una lluvia así. Yo oré por una lluvia que llene pozos, cisternas y cavernas. Y la llovizna se convirtió en una lluvia tan torrencial que los testigos presenciales decían que no había ninguna gota de agua que no fuera menor que el tamaño de un huevo. Llovía con tanta fuerza y tan continuamente que la gente huyó al monte del templo para escapar a las inundaciones repentinas.
Joni se quedó orando dentro de su gran círculo y una vez más levantó su osada petición. Señor, si yo no oré por una lluvia así, yo oré por una lluvia, Señor, de tu favor, tu bendición y tu misericordia. Entonces, como una de esas lluvias bajo el sol, bien proporcionadas en medio de una tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover mansa y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una señal de la gracia de Dios. Y no solo empapaban la piel, sino que empapaban de fe el espíritu. El día antes del día había sido difícil creer. El día después del día era imposible no creer. Por fin la tierra se convirtió en barro y después en tierra otra vez. Una vez saciada la sed, la multitud se dispersó y el hacedor de lluvia regresó a su humilde casucha en las afueras de Jerusalén. La vida volvió a la normalidad, pero había nacido la leyenda del hacedor de círculos. Joni fue celebrado como héroe local por el pueblo cuya vida él había salvado. Pero en el Sanedrín, los fariseos, los religiosos de la época, hubo quienes pusieron en duda al hacedor de círculos. Una facción, o sea, una parte del Sanedrín, creía que trazar un círculo y exigir que lloviera era deshonrar a Dios. Tal vez fueron esos mismos miembros del Sanedrín los que criticarían a Jesús por sanarle a un hombre su mano seca un día sábado, una generación más tarde. Amenazaron a Joni con excomulgarlo, pero como no había manera de repudiar el milagro, Joni terminó siendo honrado por su acto de valentía en la oración. La oración que salvó a una generación fue considerada como una de las oraciones más significativas en la historia de Israel. El círculo que él trazó en la arena se convirtió en un símbolo sagrado. Y la leyenda de Joni, el hacedor de círculos, permanece para siempre como un testamento a favor del poder que tiene una sola oración para cambiar el curso de la historia. Amén. ¿Le gustó? Fuerte el aplauso para el Coqui. ¡Vamos! Bien. ¿Le gustó la historia? ¿La entendieron? Bien. Si la entendieron, nos vamos toda la casa. No, mentira. Hoy te quiero hablar de las oraciones que Dios responde. ¿Sí? Yo pensaba en esto, ¿qué actitud vemos en la vida de este hombre? ¿Qué actitud se refleja en las oraciones que Joni hizo? Podríamos pensar que sonaba como un poco irreverente, ¿no? Decir, ¿cómo se te ocurre hablarle a Dios de esa manera? O sea, no me voy a mover de acá hasta que no hagas llover. O sea, y después encima, no, yo no te pedí una lluvia así. No, pará, se te fue la mano. Bajá un cambio. Ahí está, ahí me gustó. O sea, es como subime la calefa, no, bajámela, ahí está joya. O sea, medio irreverente, ¿no? Nos puede sonar así. O sea, podríamos pensar, no se habrá sentido ofendido Dios, no se habrá sentido deshonrado Dios de que alguien, un simple mortal, lo venga a apurar de esa manera. ¿Acaso Dios no es soberano? ¿Acaso Dios no tiene su voluntad? ¿Podríamos pensar así, sí o no? La pregunta entonces es, ¿por qué llovió? Se ve que a Dios mucho no le molestó esa oración, ¿no? Porque las 3 veces que Joni oró de esa manera, Dios respondió tal lo que él le había pedido. ¿Será que Dios se habrá sentido molesto por esa oración? ¿O será que Dios se habrá sentido honrado por ese nivel de oración? Para pensar, ¿no? Ahora, si bien esto es una leyenda, te cuento, esto es una leyenda que está en un libro, el libro se llama Hacedores de Círculos, te lo puedo compartir si querés. Si me pones un like, nada, mentira. Si le pones un like a la página de la iglesia y lo compartís, te comparto el libro en PDF. Ahí está. Si comparten la transmisión, te mando el libro en PDF. Ahí está. El autor de este libro encontró esta leyenda, esta historia, en un libro viejísimo judío. Es un libro de leyendas judías y está esa historia ahí. Una leyenda es una historia que puede ser cierta o no. No se sabe, ¿no? Generalmente las leyendas por ahí a veces suele suceder que eran inventos que se fueron, fueron permaneciendo en el tiempo. Pero generalmente lo que suele suceder es que algo de la historia era cierto y después le fueron agregando y como que llegó la leyenda, ¿no? Está como el chiste del pescador, que siempre nos reímos con mi esposa.
Entre los Pessoa, la parte de mi papá, mi familia, suelen ser bastante exagerados, ¿viste? Y entonces mi viejo cada tanto contaba un chiste. ¿Quiere que le cuente un chiste? No. Le conté una historia, un chiste, ¿qué más quiere? Ahora le voy a pasar un videito. Así que acomódese. Decía que, bueno, son de allá del río Paraná, y Paraná está lleno de pescadores, y vieron que los pescadores son medio exagerados, ¿no? Como que sí. Y había uno que era mentirosazo. ¿Hay algún cordobés acá? No. Mentirosazo el guaso. Y siempre decía, no, yo saqué uno así, ¿viste? Y ya no le daban las manos. Se ponía así, Dan, ponía así la mano. El último que saqué era así, desde la mano de Dan hasta acá. Era re mentiroso el vago. Entonces en un momento se cansaron los amigos, ¿viste? Y se juntaron en una próxima juntada y le ataron las manos. Le ataron las manos y diciendo, este nos cansó. ¿Y qué sacaste ahora? Decía, mira, era tan grande que el ojo era así. Estuve bien. Y eso suele pasar con las historias, con las leyendas, ¿viste? Las leyendas se suelen agrandar, pero se mantienen en el tiempo. Pero las leyendas generalmente tienen algo de verdad. Y yo vi algo parecido en la Biblia con respecto a esta historia. Vi mucha similitud con historias bíblicas que sabemos que son reales. Y te quiero compartir una que está en Éxodo. Vamos a ir al primer versículo. Vamos a leer algunos versículos salteados de la primera parte. Muy bien, el 2, el 3, el 7 y así. Esta es una charla que está teniendo Moisés con Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel se la había remandado, Dios los había liberado, ellos habían hecho un becerro de oro y habían adorado al becerro de oro diciendo, acá está el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, tremendo los israelitas. Y entonces Dios se recontraenojó y Moisés estaba hablando con Dios y entonces Moisés estaba enojado con Dios estaba enojado con el pueblo. Una novela tremenda, ¿sí? Entonces están teniendo una charla Moisés con Dios y la Biblia dice así. Enviaré un ángel delante de ti, le dice Dios, para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras, tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Vamos al 7. Versículo 7. 6, 7. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Y ahora vamos al 11. Al 11. Y desde ahí leemos hasta el 18. Dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés ¿cómo? Cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Y cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Hasta ahí leemos. Después, si usted quiere seguir leyendo la historia o si la conoce, Dios le dice, no puedo mostrarme tal cual soy porque no lo vas a resistir, te vas a morir, pero te voy a dejar que veas mi espalda. Y la historia cuenta que Dios lo pone a Moisés en el hueco de una piedra, le tapa la mano y después deja que le vea la espalda. Y Moisés bajaba con el rostro brillante. Bueno, toda esa historia que usted conoce, pero me llama la atención la charla que tiene Dios con Moisés o Moisés con Dios. No, de vuelta, ¿no suena como medio atrevido? Si vos no venís conmigo, no me muevas de acá. Pará, ¿quién sos? ¿Quién sos para hablarle a Dios de esa manera? O sea, una hormiga hablando con el hacedor de todo el universo. Sin embargo, la respuesta de Dios es impresionante. Ciertamente voy a hacer todo lo que me pidas.
¡Wow! ¿No te llama la atención? Ahora, la pregunta que yo tengo para hacerte en esta tarde-noche es la siguiente. ¿Te gustaría que Dios responda a tus oraciones? Probá con orar. Un chistecito así. Hoy estoy de jocoso, hoy terrible. ¿Te gustaría que Dios responda a tus oraciones? ¿Sí? ¿No? Allá arriba, ¿les gustaría que Dios responda a sus oraciones? Allá. ¿Cuántos quieren que Dios responda a sus oraciones? Bueno, cerramos todo, nos vamos. ¿Cuántos quieren que Dios responda a sus oraciones? Ah, ahí está. ¿No tienen cosas para pedirle a Dios? ¿Sí? No hay cosas. Casas. Ahora, quiero comentarte rápidamente, así, voy a ser breve, nos metemos bien de lleno en la palabra. Quiero comentarte 3 características fundamentales que tiene que tener una oración para que Dios la responda. ¿Querés que te cuente? Bien, número 1, orar con fe. ¿Cómo hay que orar? Con fe. La oración que Dios responde no es la oración de duda. La oración que Dios responde no es la oración de lástima. La oración que Dios responde es la oración de fe. Vamos a Mateo 21, 22. La palabra del Señor dice así: ustedes pueden orar ¿por qué? Cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? La NBI dice por todo. Por todo. Y si tienen fe, la recibirán. Entonces, ¿hay cosas que no le podamos pedir al Señor? Podemos orar por cualquier cosa, pero ¿cuál es el requisito? Si oran con fe, la otra versión dice creyendo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, ¿sí?, la recibirán. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, dice la NBI. Ahora, ¿por qué nos cuesta creer? Si sabemos que hay que orar con fe. Sabemos que si oramos con fe, creyéndole a Dios, vamos a recibir lo que pedimos. ¿Alguna vez tu fe flaqueó? ¿Alguna vez te costó creer? Bien, José, bienvenido al club de los dudosos pecadores. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe? Sí, ok, yo necesito que... Mirá la lista que tengo para que Dios me responda. Me gustaría incrementar mi fe, ¿no? O sea, ¿te gustaría desarrollar tu fe? Te cuento 2 cosas rápidas. La fe viene por... ¿Y el oír qué? Romanos 10:17, no lo pongas, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podés incrementar tu fe? Con la palabra de Dios. Cuando vos te reunís en este lugar y se te predica la palabra de Dios, tu fe está siendo alimentada. Cuando vos lees la Biblia en tu casa y la crees, tu fe está siendo alimentada. Cuando vos te juntás en el grupo de vida, en la casa de paz, cuando vas a la escuela de vida, cuando te llenás de la palabra de Dios, tu fe está siendo alimentada. Tu fe está siendo fortalecida. La pregunta es, en una semana, en 7 días, ¿cuánto tiempo lees la Biblia versus todo lo otro que haces? ¿Cuánto tiempo te la pasás con Netflix? ¿Cuánto tiempo te la pasás en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok? ¿Cuánto tiempo te la pasás haciendo otras cosas versus el tiempo que pasás con la palabra? Simple, ¿no es cierto? Bien, entonces, número 1, Biblia. Metele Reina Valera, hermano. O NBI, o NTV, o TLA, la que vos quieras, pero metele Biblia. Y número 2, la fe necesita ser desarrollada. Como los músculos en un gimnasio, necesitamos poner nuestra fe a prueba. Para que nuestra fe sea incrementada, el Señor nos manda pruebas. Entonces, ¿querés que tu fe crezca? ¿Querés que tu fe se desarrolle? Bien, te van a venir problemas. ¿Todavía querés o no? Más, vas a decir, si te contara. Pero lo que te quiero animar es esto. No hace falta que te manden más problemas porque con lo que tenés ya está suficiente, ¿no es cierto? Ahora anímate a cambiar la perspectiva con la que ves tus problemas. Míralos como oportunidades para desarrollar tu fe. Gracias por su entusiasmo. Yo sé que lo que estoy diciendo es una teoría hermosa y vivirlo después, yo ya lo sé, pero quiero animarte a que, no sé, viene un diagnóstico médico. No, me acuerdo, nos quedó grabado, el apóstol Ledesma una vez declaró, hay que cambiar los diagnósticos por promesas. Viene un diagnóstico de enfermedad, de muerte, de alguna situación complicada de salud. No, la palabra de Dios dice otra cosa y yo le creo a la palabra de Dios. Cuando vos reaccionás con esa fe, tu fe está siendo incrementada. Tu fe está creciendo. Amén. Vamos a levantar oraciones de fe. Ahora, Dios no tiene problema con que tu oración venga con enojo.
Dios no tiene problema con que vos vayas a orar enojado con Dios, enojado con la situación, enojado con alguna persona. Dios no tiene problema con que tu oración venga con queja. Dios no tiene problema. Lo que a Dios no le agrada es que tu oración venga con duda o con lástima. ¿No me crees? ¿No? Te lo voy a mostrar con la palabra. Vamos a Salmo 142, versículo 1 y 2. La Biblia dice así: a voz en cuello al Señor le pido ayuda. A voz en cuello al Señor le pido compasión. Versículo 2. Ante Él expongo mis quejas. Ante Él expreso mis angustias. El Señor no tiene problemas de que vayas a quejarte delante de su presencia. Lo que no le cabe es que te vayas a quejar a cualquier otro lado. El Señor no tiene problema en que vos vayas a cuerear a tu hermano o tu hermanita delante de Él. El Señor no le cabe que lo hagas delante de cualquier otro que no sea Él. ¿Me seguís a dónde voy? Entonces anda con tus quejas, anda con tus enojos, anda como estás a la presencia de Dios, pero anda a la presencia de Dios, porque es ahí donde todos tus problemas van a ser resueltos. Es ahí donde tus angustias van a ser quitadas, pero anda con fe. ¿Estás enojado? Anda enojado. ¿Estás amargado? Anda amargado. ¿Estás angustiado? Anda angustiado. Pero nunca vayas con duda. Nunca, nunca. Es decir, yo sé a quién le creo. Yo sé quién sos vos. Yo sé los milagros que sos capaz de hacer. Y por eso me quejo. Porque yo sé de lo que vos sos capaz de hacer y estoy esperando que hagas lo que sé que podés hacer en mi vida. ¿Amén? ¿Me siguen? Bien. Entonces, número 1, ¿cómo hay que orar? Hay que orar con fe. Ahora, ¿qué situaciones estás pasando en tu vida? Anímate a pensar un poco. ¿Qué cosas necesitas que Dios te responda? ¿Hay cosas que estás necesitando que Dios te responda en este tiempo, en este momento? ¿Sí? Tenerlas ahí en tu cabeza. ¿Se las estás pidiendo con fe? ¿O se las estás pidiendo con lástima? ¡Ay, Señor! ¿Por qué a Él y a mí no? ¿Se las estás pidiendo con duda? Yo no sé, Señor, si es tu voluntad. O sea, escondemos la duda en no sé si es tu voluntad. ¿Vieron esa historia de la Biblia? Recién se me viene. Cuando había un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado y que le agarraban convulsiones, no sé qué onda. Y entonces el padre se acercó a Jesús y le dijo, sanalo si querés. ¿Y qué le dijo Jesús? Pelagato. ¿Cómo que si quiero? Si crees. Jesús no lo ibas a manipular ni lo ibas a torcer. ¿Cómo que si quiero? Yo sí quiero. ¿Vos creés? Porque si crees, verás. Entonces, muchas veces hacemos lo mismo con el Señor. Señor, yo te pido esto, pero no sé si es tu voluntad. No, sí, yo sí quiero. Pero ¿estás dispuesto a creerme? ¿Estás dispuesto a perseverar en oración con fe hasta ver lo que me estás pidiendo? Porque yo te lo voy a dar. Pero si perseverás en oración, si mantenés tu fe. ¿Amén? Bien. Número 1, orar con fe. Número 2, hay que orar de manera específica. ¿Cómo hay que orar? De manera específica. ¿Sabés que hace un par de años atrás cayó esta enseñanza de orar de manera específica? Me acuerdo que alguien había comentado un testimonio, y el testimonio de María que nos compartía Romy, recién María era, ¿no? ¿Ella dónde quería entrar a trabajar? Al hospital. No es que, Señor, necesito un trabajito, dame una changa. No, ¿qué quiso ella? Quiero entrar a orar al hospital. ¿Dónde empezó a trabajar? Al hospital. Me la dejó así picando en el área chica para la prédica de hoy. Dios quiere que le hagas oraciones específicas. Hace un tiempo atrás, cuando yo llegué a la isla, hace muchos años atrás, primero fui a vivir a un par de pensiones, después me tocó vivir con ese personaje que está allá sentado, Dios mío, de lo que me libró el Señor. Fuimos a un departamento con Emanuel Vallejos y con otras personas que no las podemos nombrar. Pero después, en un momento, como que yo ya dije, ya estaba laburando, me estaba yendo un poco bien, me quiero ir a vivir a mi departamento. Ya con Vallejo nos cruzábamos por el pasillo y decíamos, ¿cuándo termina el contrato? Y digo, quiero mi departamento. Me quiero ir a vivir, quiero vivir solo. O sea, y vino esta enseñanza de orar de manera específica, ¿no? Y entonces empecé a notar, bueno, ¿cómo me gustaría? Me gustaría un trabajo, y me animé. Es decir, voy a desafiar la capacidad de la oración específica, a ver qué tan cierto es. Quiero
un departamento que me quede a 1 cuadra, 2 cuadras como mucho de mi trabajo. 1 cuadra, 2 cuadras de mi trabajo. Yo trabajaba en el Banco Galicia del Centro en ese entonces. Digo, que quede a 2 cuadras de mi trabajo. Quiero pagar entre 1.500 y 2.000 pesos de alquiler. Estamos hablando del 2009, 2010, gente. Hace siglos atrás, dólar a 15 más o menos. Quiero que sea en contrato con dueño directo. No quiero que sea por inmobiliaria. Quiero que sea con dueño directo. Y me gustaría que tenga una parrilla. Así. Lo anoté. Cerca de mi laburo, 2 cuadras. Así, 2 cuadras. 1 cuadra y media, 2 cuadras. 1.500, 2.000 pesos. Le puse una franja. ¿Sí? Y dueño directo y que tenga parrilla. Esas 4 cosas le pedí. Me pongo a charlar con una compañera del banco. Me dice, ¿sabes qué? Tengo a mi mamá que vive acá a 1 cuadra y media. Tiene un garage y lo está alquilando. Te puedo asegurar que la pieza era así. El baño era así. Era un garage. Pero ¿sabés qué tenía? Una parrilla así. Pagaba 1.500 pesos de alquiler. Estaba a 1 cuadra y media del banco. En una semana anoté eso y el Señor me respondió en una semana. ¿Sabe los asadazos que nos hicimos ahí? Los grupos de vida que hicimos ahí en ese garage. Era un garage. Me congelé, era terrible, pero fue glorioso, tremendo. Y después hice otra oración específica. ¿Cuántos son solteros acá en este lugar? Levánteme la mano los solteros, las solteras. No tengan miedo, vamos. ¿Cuántos solteros hiper mega archi desesperados hay en este lugar? Bajan toda la mano, se hacen todo. Nada. Bueno, yo caminaba con los codos, hermano, en esa época de soltería, trepado por las paredes, decir, me quiero casar. ¿Y usted? Señor, ya está, basta, listo, me quiero casar. Y me puse a anotar. Nosotros los solteros siempre charlamos y le decimos, mira, hace una cosa, anotá cómo querés que sea tu esposo, cómo querés que sea tu esposa. Anímate a hacerlo. Yo anoté cómo quiero que sea físicamente, cómo quiero que sea emocionalmente y cómo quiero que sea espiritualmente. 3 hojas escribí. ¿Cómo quiero que sea mi esposa? Cuando nos conocimos, para hacerte corta la historia larga, cuando nos conocimos con la flaca, resulta que ella también había hecho su listita, sin conocernos. Y bastante parecía. Pero nosotros en la lista pusimos, esto es opcional. O sea, puede venir como no, esto es innegociable. O sea, yo anoté, quiero que sirva al Señor, quiero que esté comprometida, quiero que le guste estar en la iglesia, Y ella anotó cosas parecidas. Y entonces Dios respondió nuestras oraciones. De verdad te lo digo. Entonces, animate a hacer oraciones específicas. Escuché un testimonio de un pastor que empezó a predicar en Corea, el pastor Jong Gi-cho. Tiene una de las iglesias más grandes del mundo. Y cuando él arrancó era muy pobre y le empezó a pedir al Señor 3 cosas. Necesitaba una bicicleta, una silla y un escritorio. Porque él quería estudiar la Biblia, tenía que preparar la palabra, esas cosas. Y oraba, Señor, dame una bicicleta, una silla y un escritorio, una bicicleta para ir a predicar. Y pasaba el tiempo y Dios no le respondía. Y el pastor Jongi se enojó. Dijo, pero Señor, al final, ¿qué onda? O sea, estoy orando. Y escuchó la voz del Señor que le dijo, yo te escuché desde el primer día que empezaste a orar. Pero pasa que bicicletas hay de muchas marcas, muchos modelos. Escritorios también. Y sillas también, ¿no me dijiste? Está en el libro. Jurar no se puede, es pecado, pero te la reprometo. Y entonces, sí, bueno, quiero una bicicleta americana porque las americanas son más robustas, son más lindas. Quiero un escritorio de madera de caoba, no sé qué onda, y quiero una silla con ruedita porque me gusta a la semana. La bici americana, el escritorio de caoba y la silla con ruedita. Pastor Jong Gi-cho. Entonces, ¿será que muchas veces hemos perdido el tiempo al no orar de manera específica? Animate, quiero activar tu fe en esta tarde. Quiero que se te despierte algo acá adentro. Es decir, Dios me va a responder. Desafíalo Dios. Dios quiere desafiar tu fe en esta noche. ¿Hasta dónde sos capaz de creerme? Yo quiero que vos ahora desafíes el poder de Dios. Con respeto, porque nunca vamos a deshonrar a Dios. ¿Sabés qué es lo que deshonra a Dios? Tu incredulidad. Tu duda deshonra a Dios. Tu enojo no lo deshonra, tu queja no lo deshonra, pero con tu fe vos honrás a Dios. Y cuando vos orás de manera específica, lo estás haciendo con fe. Y al Señor le encanta eso. Entonces, te pregunté recién, ¿hay cosas que necesitas que Dios te responda? ¿Se las estás pidiendo de manera específica? ¿O las podés ajustar un poquito más? ¿Podés darle un poquito más de especificidad? ¿Podés ser un poco más específico con lo que le estás pidiendo a Dios? Si le estás pidiendo un auto,
¿Te animás a tirar un modelo, una marca, un año? Quiero un golcito, 5 puertas, 20.000 kilómetros, 2010. Eso es una oración específica, ¿sí o no? Y lo quiero pagar tanto. A ver cómo Dios te sorprende. Dice, no, Señor, quiero un auto. Bueno, ¿pero qué auto querés, papá? Anímate a orar de manera específica. ¿Amén? Entonces, número 1, ¿cómo tenemos que orar? Número 2, de manera específica. Cuando Jesús hacía un milagro, Jesús antes de hacer el milagro hacía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué querés que te haga? Así, manso, ciego el chabón. Ciego hasta la médula. Jesús, ¿qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga, maestro? Quiero recobrar la vista. No, parecían medias obvias las preguntas de Jesús, ¿sí o no? Pero Jesús, ¿qué estaba buscando? Una respuesta específica. Y entonces, pum, conforme a tu fe, te fue hecho. Todos los milagros que Jesús hizo, todos los milagros eran de la misma manera. ¿Qué querés? Esto, por tu fe te fue hecho. Pum, ya está. Y listo. Entonces, hay milagros esperando. Hay oraciones esperando ser respondidas para vos. Levantá tu fe, orando de manera específica, y vas a ver las respuestas de Dios. ¿Amén? Bien. Orar con fe. Y orar de manera específica. ¿Querés que te diga el número 3? Y ahora capaz que viene la parte más complicada. La parte un poquito más compleja. Porque aparte de orar con fe y orar de manera específica, tenemos que orar según su voluntad. Si querés orar oraciones que Dios responda, tenés que orar según su voluntad. Vamos a 1 de Juan 5, 14 y 15. La palabra del Señor dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Cómo hay que orar entonces? Según su voluntad. Podemos estar seguros de que si oramos según su voluntad, Él nos escucha y Él nos va a responder, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy pasando por una enfermedad. Yo puedo estar preguntándome, quizás es la voluntad de Dios que yo pase por esta enfermedad. ¿Eso es su voluntad? No, no es su voluntad. ¿Dios creó la enfermedad? No, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. No había muerte, no había enfermedad. La enfermedad no es la voluntad de Dios. La enfermedad es ilegal en los hijos de Dios. Entonces, cuando vos orás por sanidad, estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, animate a orar específicamente. ¿Por qué contamos testimonios? Porque es la voluntad de Dios que la gente se sane. Entonces, cuando vos conocés la palabra de Dios, vos vas a conocer y vas a orar de acuerdo a y Dios te va a responder. Amén. Ahora te comparto otro versículo. Y acá me pongo la gorra. Santiago 4, del 1 al 3 vamos a leer. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Hello. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ahora, muchas veces puede ser lindo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero muchas veces la voluntad de Dios puede llegar a chocar con la mía. Y ahí es donde se complica la cuestión. Entonces, la pregunta que te hago esta noche es: ¿cómo sé si estoy orando de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo sé si lo que yo le estoy pidiendo al Señor está de acuerdo con su voluntad? Porque para orar según su voluntad, tengo que vivir según su voluntad.
Si yo quiero orar conforme a la voluntad de Dios, tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y acá te dejo el corazón de esta prédica. El centro del mensaje de esta noche es este. Para vivir según su voluntad, tengo que rendirle la mía. Hoy, mañana y toda mi vida. Porque muchas veces le rendimos nuestra voluntad. Te rindo mi voluntad. Y después, me la traigo un ratito y después te la traigo. Me llevo mi voluntad de vuelta. Después, Señor, te rindo mi voluntad. Y me voy. ¿Para qué? Tengo que hacer una cosita más, ya te la traigo. Agarro mi voluntad. Y para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, tengo que rendirle mi voluntad a Él para siempre. Y ahí ya no te gustó la prédica. Mirá que te conté una historia, lo disfracé al coqui, te conté un chiste. Te voy a pasar un videíto, ahora 2 chistes. Veníamos re bien, ¿no? Veníamos, qué linda prédica, Guille. Y ahora se pudrió todo. Pero es así. ¿Quiere que le mienta o quiere que le diga la verdad? Dios responde las oraciones que están de acuerdo con su voluntad. Entonces yo tengo que orar de acuerdo con su voluntad, con lo que Él quiere. Para orar según su voluntad tengo que vivir de acuerdo con su voluntad. Y para vivir de acuerdo con su voluntad tengo que rendirle mi voluntad a Él. No puede haber 2 señores en mi corazón. O reino yo o reina Él. Amén. Quiero ilustrarte esto con un videito. Hay un videito de YouTube. ¿Querés que te muestre un videito? ¿Sí? Vamos a ver un videito. Dale. Cuando quieran, maestro. Con audio. Dale gas. Se escucha. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, produce relaciones rotas, la violencia y muerte. Este es el asunto. Los 2 árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. ¿Quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa? Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de Él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si Él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que Él quiso decir cuando dijo que Él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de Él. Sí, Él estaba invitando a las personas a confiar en Él y a ser transformados por su vida.
Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte, ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde Él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos. Para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín. El cual es también una especie de templo con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. ¿Te gustó? ¿Se entendió el mensaje que quieren transmitir en el video? Para los que quizás no están tan familiarizados, cuando Dios creó todo, la Biblia dice que Él primero separó los secos, primero puso la luz y la Biblia dijo Dios que era bueno. Después separó lo seco de lo mojado, hizo el día, la noche y dijo Dios que era bueno. Y así tercer día creó otra cosa, esto es bueno. Después creó al hombre y a la mujer y dijo Dios, me zarpé, esto es re bueno. Y después hubo dos cosas que Dios dijo que eran malas. Dios puso un montón de árboles en el huerto, un montón de árboles, incluidos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí te mandé una foto, Fabio, donde están los dibujos de los dos árboles para que los podamos visualizar. Y Dios, ¿qué les dijo? Pueden comer de todos los árboles. Ahí está. ¿De cuáles árboles podían comer? De todos, incluido el árbol de la vida. Menos de uno. No comas de este árbol porque vas a morir. ¿Sí? Eso fue lo que Dios dijo que era malo. Y después hubo otra cosa que Dios dijo que era malo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces, hasta ese momento de la creación, ¿quién estableció el criterio de lo que era bueno y lo que era malo? ¿Dios o el hombre? Dios. Dios dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es buenísimo. Cuando hizo el hombre, cuando hizo la mujer dijo, esto es, no puedo describirlo. Gracias hombre por su apoyo, gracias mujer por su entusiasmo. Dicen que cuando Dios hizo el hombre, pero después hizo a la mujer y como que el hombre era como el borrador, ¿no? Así. Entonces, y después dijo, este árbol es malo y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién puso el criterio? ¿Quién puso la vara de lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Pero Dios puso un árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio una orden. Gobiernen, administren el jardín, cuídenlo, cultívenlo. ¿Sí? Trabajen el huerto con sus manos, pónganle nombre a las plantas, a los animales, extiendan el jardín del Edén. Ellos eran representantes de Dios. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto eran como Dios en la tierra, eran sus embajadores. Tenían que extender el jardín del Edén, tenían que administrar, pero el problema estaba en el cómo. ¿Cómo iban a cumplir esa misión? ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Se iban a basar en el criterio de Dios de lo que era bueno y era malo? ¿O iban a tomar su propio criterio de lo que estaba bien y de lo que estaba mal? Eso representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora yo pensaba en estos árboles y pensaba en el árbol de la vida, ¿sí? Y si nosotros los comparamos, decimos árbol de la vida y tenemos por otro lado conocimiento del bien y del mal.
Pero si este árbol es de la vida, podemos entender que su fruto, si yo me alimento de ese árbol, ¿qué me da? Me da vida. Y por lo tanto, este otro árbol, si yo como de este árbol, de hecho Dios les dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás. O sea que para cortarle un poco el nombre podemos decir árbol de la vida versus árbol de la muerte. Uno es fuente de vida, el otro es fuente de muerte. Un árbol representa su voluntad. Vivir bajo el criterio de Dios de lo que es bueno y lo que es malo, no bajo mi criterio. El otro árbol representa darle la espalda a la voluntad de Dios y vivir bajo mi criterio de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando vimos en el video, la verdad fundamental es esta. El árbol de la vida es Jesús. El árbol de la vida en el huerto del Edén representa a Jesús. Jesús es la verdadera fuente de vida. Pero, ¿sabes qué pensaba? La Biblia no lo aclara, pero ¿Adán y Eva habrán comido alguna vez del árbol de la vida? Yo me preguntaba eso. Probablemente sí. Y lo que yo pensaba es esto. Cada vez que ellos comían del árbol de la vida, también estaban haciendo otra cosa muy importante. Cada vez que ellos iban al árbol de la vida, su espalda estaba contra el otro árbol. Cada vez que ellos tomaban el árbol de la vida, le estaban dando la espalda al árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada vez que ellos iban al árbol de la vida, ellos decían, Dios, te elegimos a vos. Más allá de nuestra voluntad. El árbol está acá. Tenemos la posibilidad de tomar del otro árbol. Tenemos la posibilidad de vivir bajo nuestro criterio de lo que está bien y de lo que está mal y darle la espalda a tu criterio. Pero elegimos no hacerlo. Queremos tomar este otro árbol. Cada vez que ellos comían del árbol de la vida, le estaban dando la espalda al otro árbol, hasta que un día algo pasó y su atención se desvió. Y comieron del otro árbol y murieron. Entonces, gracias a Dios tenemos la buena noticia de que ese árbol está disponible. La palabra del Señor dice en Juan 6:35. Juan 6:35, ya vamos a ir terminando. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el árbol de la vida. Y leemos en Juan, también capítulo 6, desde el versículo 51 en adelante. Jesús dice así, 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Seguimos. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús es el árbol de la vida. Jesús es el pan de vida. Pero así como Adán y Eva en el huerto del Edén, cada vez que iban al árbol de la vida, le estaban dando la espalda al otro árbol, para alimentarte de Jesús, le tenés que dar la espalda a tu criterio de lo que está bien y de lo que está mal.
para alimentarte del árbol de la vida y vivir para siempre, vivir plenamente y vivir verdaderamente, tenés que entregar tu propia vida. Tenés que darle la espalda al árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenés que darle la espalda a tu criterio de lo que está bien y de lo que está mal. Te lo pongo en palabras simples. Te tenés que presentar delante de Dios y decir: Dios, tal como estoy, con mis errores, con mis defectos, ¿qué querés que haga? Quiero obedecerte. Te lo pongo lo más simple que pueda. ¿Qué estás pretendiendo de mí, Señor? ¿Qué querés que yo haga? ¿Qué cosas querés que deje? Las voy a dejar. ¿Qué cosas querés que tome? Las voy a tomar. ¿Qué querés que haga? ¿A quién querés que perdone? ¿A quién querés que le hable? ¿Qué cosas querés que deje? Nada es más importante que tu voluntad en mi vida. No podés recibir la voluntad del Señor en tu vida si no sacrificás la tuya primero. Comer del árbol de la vida es morir a tu voluntad. Pero ahí es donde está la fuerza, ahí es donde está el poder. Porque cuando vos entregás tu vida en ese altar, la vida de Jesús crece en tu interior. Y Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que come mi carne y bebe mi sangre, eso que nos suena medio vampiresco, esa cosa loca que quiso decir Jesús, tiene que ver con esto. Alimentarnos de Jesús implica morir a nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos alimentamos del árbol de la vida, morimos, pero también nos transformamos en vida. Ya no solo vivís, sino que impartís vida. Vas a estar tan vivo, tan plenamente vivo, que la gente va a querer venir a comer de vos. Y va a decir: quiero lo que vos tenés. ¿Cómo podés estar tan vivo? ¿Cómo podés estar tan alegre? ¿Cómo podés estar tan en paz? ¿Cómo podés vivir lo que estás viviendo? Es que morí. Un día de mi vida me planté delante de la cruz de Cristo y dije: te entrego mi voluntad y quiero la tuya. Quiero tu vida en mi vida. Por eso te entrego la mía. Hay un versículo, ahora se me viene, donde Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que entregue su vida por mi causa, la tendrá. ¿Qué quiso decir en todo ese trabalengua Jesús? Lo que te estoy diciendo: si vos estás dispuesto a renunciar al conocimiento del bien y del mal, al árbol incorrecto, a vivir tu vida según tus criterios. A mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Eso justamente hay que apuñalarlo así. A eso tenés que morir. Cuando vos estás dispuesto a entregar esa vida, decir: lo que yo considero bueno, malo, todo, te lo entrego. Y solamente me voy a basar, voy a vivir mi vida en base a lo que vos decís que está bien y que está mal. Cuando vos estás dispuesto a hacer eso, no solo vas a vivir la vida verdadera, la vida eterna, sino que vas a desbordar vida. Te vas a transformar en un árbol. En un árbol. El Apocalipsis termina diciendo que vamos a ser como árboles plantados. Vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hacen prospera. La Biblia nos compara a nosotros como árboles. ¿Por qué? Porque damos fruto y los hambrientos se pueden alimentar de nuestro fruto. Cuando vos estás lleno de Cristo, llena de Cristo, tenés fruto, tenés paz, tenés amor, tenés gozo, tenés esperanza, tenés buenas noticias para los hambrientos, para que los hambrientos se alimenten. Pero para eso tenés que estar muerto. Muerto a tu criterio de lo que está bien y lo que está mal. Muerto a tu carne, muerto a tu orgullo, muerto a tus intereses egoístas, muerto a tus placeres, pero vivo para Él. Y ahí vas a ser un árbol que va a dar vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y te decía, quiero que se active tu fe. Yo creo, me imagino como si hubiera una nube acá arriba con oraciones que están por ser soltadas. Pero Dios quiere que te animes a orar, número 1, con fe. Número 2, con oraciones específicas. Que desafíes la fe del Señor con oraciones específicas. Y número 3, que puedas orar de acuerdo a su voluntad. Pero para orar de acuerdo a su voluntad, tenés que vivir de acuerdo a su voluntad. Y para vivir de acuerdo a su voluntad, tenés que sacrificar tu propia voluntad.